La Corte Suprema de Estados Unidos restableció el lunes la condena por asesinato de 2017 de un hombre por la desaparición en 1979 de Ethan Paz, de 6 años, en la ciudad de Nueva York, uno de los casos de niños desaparecidos más notorios del país. Durante casi 47 años, la desaparición de Ethan Paz, de 6 años, ha perseguido a la ciudad de Nueva York. Su fotografía apareció en carteles por todo el país. Su nombre se convirtió en una parte fundamental del movimiento estadounidense de búsqueda de niños desaparecidos. La fecha de su desaparición acabaría siendo declarada el Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Pero Ethan nunca fue encontrado. Décadas después de su desaparición, un antiguo empleado de una tienda llamado Pedro Hernández confesó: no había ningún cuerpo, ninguna prueba de ADN, ninguna huella dactilar, ningún testigo que hubiera visto a Ethan entrar en la tienda. El caso contra Hernández dependía, en gran medida, de sus propias palabras. En 2017, un jurado lo declaró culpable del secuestro y asesinato de Ethan. 8 años después, un tribunal federal de apelaciones anuló esa condena y ordenó que se celebrara un nuevo juicio o que Hernández fuera puesto en libertad. Y ahora, el 22 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos ha restablecido el veredicto de culpabilidad. Para los fiscales, esta decisión recupera la justicia que, según ellos, se había alcanzado casi una década atrás. Para los abogados de Hernández, restablece una condena basada en una confesión que siempre han calificado de poco fiable. Y para la familia de Ethan, supone volver a una dolorosa conclusión, sin responder a la pregunta que ha acompañado este caso desde 1979. ¿Dónde está Ethan? Esta noche regresaremos a la mañana en que desapareció, a la investigación que cambió Estados Unidos y a la confesión que dividió a 2 jurados y a varios tribunales, porque la condena ha sido restablecida. Pero eso no significa que todas las preguntas hayan sido respondidas. El viernes 25 de mayo de 1979, Ethan Paz salió del apartamento de su familia en Soho, en el Bajo Manhattan. Tenía 6 años. Aquella mañana, Ethan había recibido permiso para caminar solo hasta la parada del autobús escolar por primera vez. La distancia era de apenas 2 manzanas. Para un niño que crecía en aquel barrio, era un paso pequeño, pero importante, hacia la independencia. Ethan salió del apartamento con su mochila escolar. Llevaba una chaqueta azul de pana, vaqueros, zapatillas deportivas y una gorra negra. Su madre, Julie Paz, lo vio marcharse. Esperaba que subiera al autobús y regresara a casa aquella misma tarde. Pero Ethan nunca llegó a la parada. Tampoco llegó a la escuela. Y cuando no regresó a casa, su familia descubrió uno de los detalles más dolorosos del caso. Ethan había estado ausente durante todo el día, pero sus padres no habían sido informados. Cuando finalmente se dio la voz de alarma, ya habían pasado muchas horas. Las calles habían seguido llenas de gente. Los negocios habían abierto y cerrado. Las personas habían recorrido el barrio sin saber que un niño de 6 años había desaparecido en algún lugar cercano. Entonces comenzó una enorme operación de búsqueda. Agentes de policía y perros rastreadores inspeccionaron edificios, calles, sótanos, espacios vacíos y azoteas. Los vecinos se unieron al esfuerzo. Por toda Nueva York comenzaron a aparecer carteles con la fotografía de Ethan. Su padre, Stanley Paz, era fotógrafo y había tomado muchas imágenes claras de su hijo. Gracias a esas fotografías, la familia pudo mostrarle al país exactamente a quién estaban buscando. Pero nunca se encontró ningún rastro confirmado de Ethan, ni su ropa, ni su mochila escolar, ni sus restos. Había salido de casa para recorrer apenas 2 manzanas y desapareció antes de llegar al autobús. La desaparición de Ethan se convirtió en algo mucho más grande que un caso local de una persona desaparecida. A finales de la década de 1970, no existían Internet, las redes sociales ni un sistema digital nacional capaz de difundir de inmediato la fotografía de un niño. Las familias dependían de los periódicos, los reportajes televisivos, los carteles y los departamentos de policía locales,
que no siempre se comunicaban eficazmente entre sí. El rostro de Ethan se convirtió en una de las imágenes más reconocibles vinculadas al creciente temor nacional por los niños desaparecidos. Más adelante, su fotografía apareció en campañas que colocaban imágenes de menores desaparecidos en envases de leche. En 1983, el presidente Ronald Reagan declaró el 25 de mayo, el aniversario de la desaparición de Ethan, como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Fue un legado poderoso, pero tuvo un coste insoportable. Ethan se convirtió en un símbolo mientras su familia seguía viviendo sin saber exactamente qué le había ocurrido. Pasaron los años, después, las décadas. El público recordaba la fotografía, pero la investigación seguía sin poder identificar a la persona responsable. Durante mucho tiempo, la policía centró su atención en otro hombre. José Antonio Ramos se convirtió en el sospechoso más destacado del caso, muchos años antes de que Pedro Hernández apareciera en la investigación. Ramos había conocido a una mujer que anteriormente cuidaba de Ethan. Las autoridades investigaron varias declaraciones que había hecho y trataron de determinar si había podido encontrarse con el niño. Los padres de Ethan llegaron a convencerse de que Ramos era el responsable. Con el tiempo, un tribunal civil dictó una sentencia que lo consideraba responsable de la muerte de Ethan, después de que no se defendiera adecuadamente en la demanda. Pero Ramos nunca fue acusado penalmente por la desaparición de Ethan. Él negó haber matado al niño. Y, a pesar de años de sospechas, los investigadores nunca encontraron las pruebas físicas necesarias para demostrar que había secuestrado a Ethan. Esta diferencia es importante. Una sentencia civil no exige el mismo nivel de prueba que una condena penal. Ramos siguió siendo un sospechoso alternativo, pero nunca se presentó un caso penal contra él. En 2010, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., reabrió formalmente la investigación. 2 años después, las autoridades excavaron el sótano de un edificio cercano a la vivienda de la familia Patz, después de retomar una antigua pista. La búsqueda atrajo una enorme atención mediática. Durante varios días, los investigadores examinaron el sótano en busca de pruebas. No se encontró nada concluyente. Parecía que el caso volvería, una vez más, al silencio. Entonces, los investigadores recibieron una pista completamente diferente. Pedro Hernández tenía 18 años en 1979. En el momento de la desaparición de Ethan, trabajaba en una pequeña tienda situada cerca del camino hacia la parada del autobús escolar. Más de 3 décadas después, personas que conocían a Hernández dijeron a los investigadores que anteriormente había hablado de haberle hecho daño a un niño en Nueva York. La policía lo interrogó en mayo de 2012. El interrogatorio duró varias horas. Durante ese interrogatorio, Hernández confesó. Dijo que había visto a Ethan fuera de la tienda y que lo convenció para entrar ofreciéndole una bebida. Después, Hernández describió que había matado al niño en el sótano, colocado su cuerpo en una bolsa y dejado la bolsa junto a la basura en un lugar cercano. Los restos de Ethan nunca fueron encontrados. Nada de lo hallado en la tienda vinculaba físicamente a Hernández con el niño. No existía ninguna prueba forense que confirmara la confesión. Lo que tenían los fiscales era a un hombre describiéndose a sí mismo cometiendo un crimen que llevaba 33 años sin resolverse. Eso puede parecer una prueba poderosa. Una confesión suele sentirse como el final de un misterio, pero nunca debería poner fin automáticamente a las preguntas. Porque hay personas que han confesado delitos que no cometieron. Y desde el principio, la defensa sostuvo que Pedro Hernández era especialmente vulnerable a hacer precisamente eso. Los abogados de Hernández afirmaron que tenía antecedentes de enfermedad mental grave y un funcionamiento intelectual limitado. Argumentaron que sus declaraciones no eran las palabras de un asesino oculto que finalmente estaba contando la verdad. Las describieron como el resultado de la sugestión, la presión y de una mente incapaz de separar de manera fiable los hechos de la fantasía. Los fiscales no estaban de acuerdo. Sostuvieron que Hernández ya había hablado del crimen antes de que la policía lo interrogara.
presentaron testigos que afirmaron que, años antes, había admitido haberle hecho daño a un niño. También señalaron que su confesión incluía un relato sobre cómo se había encontrado con Ethan en la tienda donde trabajaba. El problema legal se volvió aún más complicado porque Hernández confesó inicialmente después de varias horas de interrogatorio, antes de recibir la advertencia completa de sus derechos Miranda. Más tarde, la policía le informó de sus derechos. Después de ello, volvió a repetir la confesión en una entrevista grabada. Por lo tanto, el jurado tuvo que valorar varias declaraciones realizadas en circunstancias legales diferentes. ¿Eran las confesiones posteriores independientes y voluntarias? ¿O el primer interrogatorio había influido en todo lo que Hernández dijo después? Esa pregunta acompañaría al caso durante 2 juicios y acabaría llegando hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Pedro Hernández fue juzgado en 2015. En la sala se escucharon testimonios sobre sus confesiones, su estado mental y la ausencia total de pruebas físicas que lo relacionaran con Ethan. La defensa también volvió a dirigir la atención hacia José Ramos. Después de varias semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime. 11 miembros del jurado votaron a favor de declarar culpable a Hernández. Uno de ellos no quedó convencido. El juez declaró el juicio nulo. Ese resultado demostró lo ajustado que era el caso y hasta qué punto personas razonables podían llegar a conclusiones diferentes después de escuchar las mismas pruebas. Para 11 miembros del jurado, las declaraciones de Hernández demostraban su culpabilidad, más allá de toda duda razonable. Para uno, las dudas eran demasiado importantes como para ignorarlas. Los fiscales decidieron volver a juzgarlo. El segundo juicio comenzó en 2016 y continuó hasta 2017. Una vez más, el caso se centró en las confesiones. Una vez más, la defensa sostuvo que Hernández padecía una enfermedad mental y que había admitido algo que no había hecho. Y una vez más, el jurado tuvo que decidir un caso de asesinato sin un cuerpo ni pruebas físicas. Durante las deliberaciones, los miembros del jurado preguntaron al juez sobre la relación entre la primera declaración de Hernández y las confesiones grabadas posteriores. Su pregunta iba directamente al punto más difícil del caso. Si la primera confesión había sido obtenida de manera indebida, ¿cómo debían valorar las declaraciones que vinieron después? El juez les indicó que podían considerar si las declaraciones posteriores habían sido voluntarias. Sin embargo, años después, un tribunal federal de apelaciones concluiría que esa respuesta no había explicado correctamente una parte importante de la ley. En aquel momento, no obstante, el juicio continuó. Después de 9 días de deliberación, el jurado declaró a Pedro Hernández culpable de secuestro y asesinato grave. En abril de 2017, fue condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Stanley, el padre de Ethan, dijo ante el tribunal que la familia había esperado durante décadas aquel momento. Pero incluso con el veredicto, el caso seguía sin tener una conclusión física. El cuerpo de Ethan nunca había sido encontrado. Hernández continuó apelando. El 21 de julio de 2025, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito anuló su condena. El tribunal se centró en las instrucciones que se habían dado al jurado cuando éste preguntó cómo debía valorar las confesiones de Hernández. La Corte de Apelaciones concluyó que aquellas instrucciones habían sido insuficientes y que el error podía haber influido en el veredicto. Como el caso de la Fiscalía dependía en gran medida de las declaraciones de Hernández, no se trataba de un asunto menor. El tribunal ordenó al Estado de Nueva York que volviera a juzgarlo dentro de un plazo determinado o que lo pusiera en libertad. Para la familia de Ethan, aquello significó que un veredicto que habían esperado casi 4 décadas dejaba de ser seguro. Para la defensa, confirmaba lo que había sostenido durante años. El jurado no había recibido una orientación adecuada para valorar la prueba central del caso. Los fiscales de Manhattan anunciaron que estaban preparados para celebrar un tercer juicio. Al mismo tiempo, pidieron la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos. El 22 de junio de 2026, la Corte Suprema falló por 6 votos contra 3 a favor de restablecer la condena de Hernández. Pero la Corte no celebró un nuevo juicio.
No escuchó a testigos describir la última mañana de Ethan. Tampoco decidió de manera independiente si la confesión de Hernández era verdadera. La decisión se refería, en cambio, al poder limitado de los tribunales federales para anular condenas penales estatales. Según una ley federal conocida como AEDPA, un tribunal federal generalmente no puede dejar sin efecto una condena estatal, salvo que la decisión del tribunal estatal haya vulnerado un principio de derecho federal claramente establecido por la Corte Suprema. La mayoría concluyó que el segundo circuito había superado esos límites. Según la Corte, no existía ningún precedente claramente establecido del Tribunal Supremo que exigiera la instrucción específica al jurado que la Corte de Apelaciones consideraba ausente. Por esa razón, el Tribunal Federal de Apelaciones no tenía autoridad legal suficiente para anular la condena estatal. 3 jueces discreparon. El resultado fue claro. La condena de Pedro Hernández de 2017 quedó restablecida. Sigue condenado por el secuestro y asesinato de Ethan Paz, pero la decisión de la Corte Suprema debe describirse con precisión. Restableció el veredicto por razones jurídicas relacionadas con los límites de la revisión federal. No descubrió nuevas pruebas físicas. No localizó a Ethan y no eliminó la controversia que rodea las confesiones. Hay algo profundamente inquietante en un caso que puede estar resuelto jurídicamente y, aún así, seguir pareciendo incompleto. El Estado tiene a un hombre condenado. Los fiscales creen que las propias palabras de Pedro Hernández revelaron lo que ocurrió dentro de aquella tienda en 1979. 2 jurados escucharon las pruebas. Al primero le faltó un solo voto para condenarlo. El segundo lo declaró culpable por unanimidad. Pero las preguntas sin respuesta siguen siendo imposibles de ignorar. ¿Por qué nunca se ha encontrado a Ethan? ¿Por qué nunca se vinculó físicamente ninguna prueba con Hernández? ¿Eran sus declaraciones los recuerdos de un hombre culpable o las palabras de una persona con una enfermedad mental que quedó atrapada dentro de una historia durante horas de interrogatorio? ¿Y qué debe pensarse de José Ramos, el hombre del que los investigadores sospecharon durante años, pero al que nunca procesaron penalmente? Un tribunal puede determinar si una condena es jurídicamente válida, pero no siempre puede eliminar todas las dudas que rodean los hechos. Eso no significa afirmar que Hernández sea inocente. Significa reconocer que esta condena se basa en un tipo de prueba que siempre debe analizarse con extremo cuidado. Las confesiones pueden ser muy poderosas. También pueden ser peligrosas cuando se tratan como si fueran incuestionables. Ethan Paz salió de su casa el 25 de mayo de 1979 con la intención de caminar 2 manzanas y subir al autobús escolar. Nunca llegó. Su desaparición cambió la manera en que Estados Unidos entendía los casos de niños desaparecidos. Su fotografía pasó a formar parte de una campaña nacional. La fecha de su desaparición se convirtió en un día de recuerdo. Sin embargo, el niño que estaba en el centro de toda aquella historia nunca regresó a casa. Pedro Hernández fue condenado en 2017 por el secuestro y asesinato de Ethan. La condena fue anulada en 2025, y el 22 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos la restableció. Desde el punto de vista legal, el caso ha regresado al punto en el que se encontraba antes de la apelación federal. Hernández vuelve a ser un hombre condenado que cumple una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Pero la pieza final de esta historia continúa desaparecida. La familia de Ethan no tiene sus restos. No existe ninguna prueba física capaz de mostrarle al público exactamente qué ocurrió. Solo queda un corto trayecto que nunca llegó a completarse. Una confesión realizada 33 años después y un veredicto que sobrevivió a uno de los recorridos judiciales más complejos de la historia moderna de los casos de menores desaparecidos. Tal vez Pedro Hernández les dijo la verdad a los investigadores. Tal vez el jurado llegó a la única conclusión que permitían las pruebas. Pero la justicia nunca debería exigir que las personas finjan que las preguntas sin respuesta no existen. Ethan Paz fue mucho más que el niño de un cartel. Mucho más que un rostro en un envase de leche. Mucho más que el menor cuya desaparición se convirtió en un símbolo nacional,
Tenía 6 años. Caminaba solo hacia la escuela por primera vez. Y 47 años después, su familia todavía no puede llevarlo de regreso a casa.